En los vastos confines del espacio, donde las estrellas brillan como diamantes dispersos en el terciopelo negro de la eternidad, la humanidad había logrado lo que muchas civilizaciones consideraban imposible. Después de siglos de guerra, sufrimiento y aparente inferioridad tecnológica, los humanos habían desarrollado algo que cambiaría el curso de la historia galáctica para siempre: el control gravitacional. La noticia llegó como un susurro al principio, propagándose por los canales de comunicación intergalácticos como un rumor demasiado fantástico para ser verdad. Las especies más avanzadas, aquellas que habían dominado las artes de la guerra espacial durante milenios, se rieron al escuchar tales afirmaciones. Los humanos, esa especie joven y aparentemente primitiva que apenas había comenzado a explorar su propio sistema solar hace unos pocos siglos, afirmaba haber dominado una de las fuerzas fundamentales del universo. Pero el Consejo Humano no estaba bromeando. En una demostración que sería recordada por generaciones, representantes de la Tierra aparecieron ante la Asamblea Galáctica con una tecnología que desafió todo lo que se conocía sobre física y combate espacial. No eran las naves masivas con cañones de plasma que otras civilizaciones habían perfeccionado, ni los escudos de energía que habían protegido imperios durante eones. Era algo mucho más sutil, mucho más devastador. El capitán Torres, veterano de las guerras de cinturón de asteroides y representante de la flota humana, se encontraba frente a una audiencia de miles de seres de diferentes mundos. Sus ojos, marcados por las cicatrices de batallas previas, mostraban una determinación que había sido forjada en el fuego de conflictos aparentemente imposibles de ganar. A su lado, la doctora Chen, la brillante científica que había liderado el proyecto de investigación gravitacional, observaba con una mezcla de orgullo y aprensión mientras preparaba la demostración que cambiaría todo. Los representantes de las especies más poderosas observaban con escepticismo apenas disimulado. Los Vortak, con sus exoesqueletos metálicos y su reputación de invencibilidad en combate, emitían sonidos guturales que traducidos significaban burla. Los etéreos Luminari, seres de energía pura que habían trascendido la forma física hace milenios, pulsaban con colores que indicaban diversión condescendiente. Incluso los antiguos Keepers, guardianes de conocimientos que databan del amanecer de la civilización galáctica, mostraban esa expresión de paciencia forzada que reservaban para las especies más jóvenes. Pero había algo en la postura de los humanos que era diferente esta vez. En conflictos anteriores, cuando la humanidad había sido forzada a defender sus mundos coloniales, siempre había habido un aire de desesperación, una sensación de estar luchando contra probabilidades imposibles. Ahora, sin embargo, había una confianza tranquila, una certeza que hacía que incluso los observadores más escépticos comenzaran a prestar atención real. La demostración comenzó de manera simple. Una pequeña esfera metálica, no más grande que una pelota de béisbol, fue colocada en el centro del anfiteatro. La doctora Chen activó un dispositivo que parecía ser poco más que una tableta común, y algo extraordinario sucedió. La esfera comenzó a flotar, pero no de la manera tradicional que todos conocían. No había campos de fuerza visibles, no había emisiones de energía detectables por los sensores más avanzados. Simplemente, la gravedad alrededor del objeto había sido alterada. Murmullos de sorpresa comenzaron a extenderse por la audiencia cuando la esfera no solo flotó, sino que comenzó a moverse con una precisión que desafiaba las leyes conocidas de la física. Se movía hacia arriba, hacia abajo, en círculos perfectos, deteniéndose instantáneamente sin inercia aparente. Era como si el espacio mismo estuviera obedeciendo los comandos humanos. Pero eso era solo el comienzo. El capitán Torres, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, explicó las implicaciones de lo que estaban presenciando. En el combate espacial, la gravedad había sido siempre una constante, una fuerza que debía ser superada o utilizada, pero nunca controlada directamente. Las naves espaciales dependían de propulsores masivos, de complejos sistemas de navegación, de cálculos precisos para maniobrar en el vacío del espacio. Ahora, los humanos podían crear pozos gravitacionales donde quisieran, alterar la trayectoria de proyectiles enemigos, hacer que las naves enemigas se desviaran de su curso o, más terríficamente, crear campos gravitacionales tan intensos que podrían aplastar una nave espacial como si fuera una lata vacía. No era solo una nueva arma, era una redefinición completa de cómo funcionaba la guerra espacial. La audiencia había pasado del escepticismo a la fascinación, y de la fascinación a algo que se parecía peligrosamente al miedo. Los representantes de las especies guerreras intercambiaban miradas nerviosas,
mientras que los científicos de varias civilizaciones comenzaban a tomar notas frenéticamente, tratando de comprender las implicaciones de lo que estaban presenciando. El momento crucial llegó cuando un representante de los Vortak, conocidos por su arrogancia y su desprecio hacia las especies inferiores, se puso de pie desafiante. Con una voz que resonaba como metal contra metal, declaró que una simple demostración con una pelota no probaba nada sobre el combate real. Exigió una prueba práctica, una demostración del poder humano contra una nave Vortak real. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos sabían que los Vortak no hacían amenazas vacías, y sus naves de guerra eran legendarias por su poder destructivo. Una sola nave Vortak había sido capaz de arrasar colonias enteras, y sus escudos habían resistido los ataques combinados de múltiples flotas. El capitán Torres intercambió una mirada con la doctora Chen, y algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que habló de preparación, de confianza, y de un secreto que estaba a punto de ser revelado. Con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión en el aire, Torres asintió lentamente. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar, y lo que sucedería en los próximos minutos determinaría no solo el destino de la humanidad, sino el equilibrio de poder en toda la galaxia. La historia de cómo la humanidad llegó a este momento crucial comenzó décadas atrás, en los laboratorios ocultos de la Estación de Investigación Prometheus, ubicada en los confines del Sistema Solar. Mientras el resto de la galaxia veía a los humanos como una especie emergente con tecnología rudimentaria, un pequeño grupo de científicos trabajaba en secreto en lo que ellos llamaban Proyecto Gravitón. La doctora Chen había sido apenas una estudiante graduada cuando comenzó a trabajar bajo la tutela del legendario físico teórico, el Dr. Reeves, un hombre cuyas teorías sobre la manipulación gravitacional habían sido ridiculizadas por la comunidad científica galáctica durante años. Mientras otras civilizaciones se enfocaban en el dominio de la energía plasma y la tecnología de teletransportación, Reeves había insistido en que la gravedad era la clave para revolucionar no solo el viaje espacial, sino el combate mismo. Los primeros experimentos habían sido desastrosos. Estaciones de investigación enteras habían sido aplastadas por campos gravitacionales descontrolados, y más de una vez, los investigadores habían estado al borde de crear agujeros negros microscópicos que podrían haber destruido planetas enteros. Pero cada fracaso había enseñado algo nuevo, cada desastre había revelado un aspecto diferente de cómo funcionaba realmente la gravedad a nivel cuántico. El capitán Torres conocía esta historia mejor que nadie, porque su propia carrera militar había estado entrelazada con el desarrollo de la tecnología. Como piloto de combate en las guerras del Cinturón, había visto de primera mano cómo las fuerzas superiores de otras especies habían dominado a la humanidad una y otra vez. Las naves humanas eran más lentas, sus armas menos potentes, sus escudos más débiles. Cada batalla había sido una lección de humildad, cada victoria había costado un precio terrible en vidas humanas. Pero Torres también había sido testigo de algo que las otras especies no habían notado: la increíble capacidad humana para adaptarse, para aprender de la derrota y encontrar nuevas formas de superar obstáculos aparentemente imposibles. Mientras los Vortak confiaban en su fuerza bruta y los Luminari en su superioridad tecnológica ancestral, los humanos habían desarrollado algo diferente: creatividad desesperada combinada con una voluntad férrea de supervivencia. La ruptura había llegado 5 años antes del momento actual, cuando la doctora Chen había logrado crear el primer campo gravitacional estable y controlable. No era más grande que una canica, y solo duraba unos pocos segundos, pero había sido suficiente para probar que la teoría de Reeves era correcta. La gravedad no era una fuerza inmutable, era algo que podía ser moldeado, dirigido, veaponizado. El Consejo Humano había mantenido el descubrimiento en absoluto secreto. Mientras continuaban participando las negociaciones diplomáticas galácticas, aparentando ser la misma especie joven y relativamente indefensa de siempre, científicos e ingenieros trabajaban día y noche para perfeccionar la tecnología. Se construyeron prototipos en secreto, se realizaron pruebas en sistemas solares abandonados, y se entrenó a una nueva generación de pilotos en técnicas de combate que ninguna otra especie podría haber imaginado. La clave había sido la miniaturización. Los primeros generadores gravitacionales habían sido del tamaño de edificios enteros, requiriendo cantidades masivas de energía y siendo imposibles de instalar en naves espaciales. Pero los ingenieros humanos, trabajando con la desesperación de una especie que sabía que su supervivencia dependía de este avance, habían logrado reducir la tecnología hasta que pudiera caber en dispositivos no más grandes que un teléfono celular. Ahora, mientras el representante Vortak permanecía desafiante en el centro del anfiteatro, exigiendo una demostración real de combate, Torres recordaba las simulaciones secretas que habían realizado. Habían recreado digitalmente batallas históricas, insertando naves equipadas con tecnología gravitacional en escenarios donde las fuerzas humanas habían sido masacradas. Los resultados habían sido asombrosos.
Batallas que habían terminado en derrotas aplastantes para la humanidad se convertían en victorias decisivas cuando se añadía el control gravitacional. La doctora Chen, observando la tensión creciente en la sala, sabía que este momento había sido inevitable. No se podía mantener en secreto una tecnología tan revolucionaria para siempre, especialmente cuando la humanidad enfrentaba presiones crecientes de especies más agresivas que veían a los humanos como objetivos fáciles para la expansión territorial. Los Keepers, desde su posición elevada en el anfiteatro, observaban con una intensidad que no habían mostrado en siglos. Como guardianes de la sabiduría galáctica, habían visto el ascenso y caída de incontables civilizaciones. Su silencio era más inquietante que cualquier amenaza abierta, porque sugería que entendían las implicaciones de lo que estaban presenciando de una manera que otras especies no podían comprender. El representante Vortak, un guerrero cuyas cicatrices de batalla contaban la historia de 1000 victorias, no estaba dispuesto a esperar más. Con movimientos que hablaban de décadas de entrenamiento en combate, activó un comunicador y comenzó a transmitir órdenes a su flota. Una nave de guerra Vortak, una de las más temidas en la galaxia, comenzó a aproximarse a la estación donde se llevaba a cabo la demostración. La nave Vortak era una obra maestra de ingeniería militar, 3 kilómetros de longitud, blindaje que había resistido supernovas artificiales y armamento suficiente para esterilizar planetas enteros. Su sola presencia en el espacio local hizo que las luces de emergencia comenzaran a parpadear en todas las estaciones cercanas. Era una máquina de guerra que representaba la culminación de millones de años de evolución tecnológica Vortak. Pero Torres no parecía intimidado. En cambio, había una expresión en su rostro que la doctora Chen reconoció. Era la misma mirada que había tenido durante las pruebas secretas, cuando habían demostrado por primera vez que una pequeña nave humana equipada con tecnología gravitacional podía superar a simulaciones de las naves más poderosas de la galaxia. El capitán activó su propio comunicador, y su voz resonó por todo el anfiteatro con una confianza que sorprendió incluso a algunos de sus propios aliados. Había llegado el momento de revelar el verdadero alcance de lo que la humanidad había logrado, pero también había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de haber mantenido en secreto una tecnología que podría cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia. La nave Vortak se posicionó a una distancia que consideraba segura, sus sensores analizando todo en busca de amenazas. Lo que no sabían era que ya estaban siendo observados por sistemas que funcionaban con principios que su tecnología ni siquiera podía detectar. La nave Vortak se deslizó a través del espacio con la gracia letal de un depredador perfecto. Sus cascos metálicos reflejaban la luz de las estrellas cercanas, creando patrones hipnóticos que habían sido lo último que muchos enemigos habían visto antes de su destrucción. El comandante Vortak a bordo, un veterano de 100 batallas galácticas, observaba las lecturas de sus sensores con la confianza de quien nunca había conocido la derrota. En el anfiteatro, la tensión era tan espesa que parecía tener sustancia propia. Representantes de docenas de especies intercambiaban miradas nerviosas, mientras que otros permanecían inmóviles, estudiando cada movimiento de los humanos con una intensidad que rayaba en la paranoia. Los Luminari habían comenzado a pulsar con colores más rápidos, una señal inequívoca de ansiedad en su especie, mientras que los antiguos Keepers se inclinaban hacia adelante en sus asientos, rompiendo siglos de protocolo diplomático. La doctora Chen sintió como su corazón latía con fuerza contra su pecho. Años de preparación, décadas de investigación secreta, todo se reducía a este momento. Sabía que si la demostración fallaba, no solo significaría el fracaso de su trabajo, sino potencialmente el fin de la humanidad como especie independiente. Las especies más agresivas de la galaxia habían estado esperando una excusa para dividirse los territorios humanos, y un fracaso público sería exactamente esa excusa. El capitán Torres activó un pequeño dispositivo en su muñeca, estableciendo una conexión encriptada con algo que orbitaba silenciosamente más allá del rango de detección de los sensores Vortak. La nave humana que esperaba en las sombras no era como las demás naves de la flota terrestre. Era más pequeña, menos imponente visualmente, pero había sido construida específicamente para esta demostración. Cada centímetro de su estructura había sido diseñado alrededor de la nueva tecnología gravitacional. Los monitores holográficos del anfiteatro comenzaron a mostrar las lecturas de sensores de múltiples fuentes, permitiendo que todos los observadores vieran lo que estaba a punto de suceder. La nave Vortak apareció en las pantallas como una masa imponente de metal y energía, sus escudos brillando con un resplandor azul que indicaba potencia máxima. Sus armas estaban cargadas, sus sistemas de combate completamente activos. El comandante Vortak abrió un canal de comunicación que fue transmitido a todo el anfiteatro. Su voz, procesada a través de traductores universales, resonó con la arrogancia característica de su especie. Declaró que daría a los humanos exactamente 5 minutos para presentar su nave y demostrar su supuesta superioridad tecnológica. Después de eso,
consideraría la demostración como un acto de agresión y respondería en consecuencia. Fue entonces cuando algo extraordinario apareció en los monitores. Una nave que parecía materializarse de la nada, como si hubiera estado invisible hasta ese momento. La nave humana era elegante donde la Vortak era brutal, pequeña donde la otra era masiva. Pero había algo en sus líneas, en la forma en que se movía a través del espacio, que sugería un poder que no era inmediatamente visible. Los representantes alienígenas se inclinaron hacia adelante, estudiando las lecturas de sensores con confusión creciente. La nave humana no mostraba las firmas de energía típicas de las naves de combate galácticas. No había emisiones masivas de plasma, no había campos de fuerza detectables, no había ninguna de las señales que normalmente indicaban sistemas de armas avanzados. El piloto de la nave humana, comandante Rodríguez, había sido elegido específicamente para esta misión. Era uno de los pocos humanos que había dominado completamente el arte de pilotear con control gravitacional, una habilidad que requería no solo destreza técnica sino una comprensión intuitiva de cómo funcionaba el espacio-tiempo mismo. Sus años de entrenamiento secreto estaban a punto de ser puestos a la prueba definitiva. La nave Vortak comenzó su aproximación de ataque, moviéndose con la confianza de un cazador que acecha a una presa aparentemente indefensa. Sus cañones de plasma comenzaron a cargar energía, creando campos electromagnéticos tan intensos que interferían con los sistemas de comunicación en un radio de varios kilómetros. Era un despliegue de poder diseñado tanto para intimidar como para destruir. Pero entonces algo imposible comenzó a suceder. La nave humana no esquivó el ataque como habrían hecho otras naves. En lugar de eso, se quedó perfectamente inmóvil en el espacio, como si estuviera esperando algo. Los sensores mostraron que no había activado escudos defensivos, no había cargado armas, no había hecho ninguno de los movimientos preparatorios que cualquier nave de combate habría realizado. El comandante Vortak, confundido por la aparente pasividad de su oponente, decidió proceder con un ataque de advertencia. Disparó un solo pulso de plasma, no con intención de destruir sino de demostrar la futilidad de resistirse a su poder. El proyectil de energía pura se dirigió hacia la nave humana a una velocidad que habría hecho imposible cualquier maniobra evasiva. Lo que sucedió después desafió todo lo que los observadores creían saber sobre la física del combate espacial. El pulso de plasma, en lugar de impactar contra la nave humana, comenzó a curvarse. No fue desviado por escudos o interceptado por contramedidas, simplemente siguió una trayectoria que se alejaba de su objetivo original, como si el espacio mismo hubiera sido doblado alrededor de la nave humana. Los murmullos de asombro en el anfiteatro se convirtieron en un silencio absoluto. Incluso los Keepers, que habían presenciado maravillas tecnológicas durante milenios, se quedaron sin palabras. Lo que habían visto no era simplemente una nueva arma o un escudo avanzado, era una manipulación fundamental de las leyes que gobernaban el universo. El comandante Vortak, su confianza comenzando a tambalearse, ordenó un ataque a máxima potencia. Todos los cañones de su nave se activaron simultáneamente, creando una barrera de fuego de plasma que debería haber vaporizado cualquier objetivo. Pero los proyectiles comenzaron a seguir trayectorias imposibles, curvándose y retorciéndose como si fueran atraídos por fuerzas invisibles. La doctora Chen observaba las lecturas con una mezcla de triunfo y terror. La tecnología funcionaba perfectamente, demasiado perfectamente. Sabía que lo que estaban presenciando cambiaría para siempre la percepción que la galaxia tenía de la humanidad, pero también sabía que desataría fuerzas que podrían estar fuera de su control. Torres se dio cuenta de que habían cruzado un punto de no retorno. La demostración había ido más allá de simplemente mostrar una nueva tecnología, había revelado que los humanos poseían un poder que podría hacer que todas las demás especies los vieran como una amenaza existencial. La nave Vortak comenzó a retroceder, sus sensores detectando anomalías gravitacionales que no podían explicar. Pero ya era demasiado tarde para detener lo que había comenzado. La nave Vortak intentó retroceder, pero fue entonces cuando los observadores en el anfiteatro se dieron cuenta de algo aterrador: la nave de guerra más poderosa de la galaxia no podía moverse. Sus motores rugían a máxima potencia, sus sistemas de navegación funcionaban perfectamente, pero permanecía completamente inmóvil en el espacio, como si hubiera sido atrapada en una trampa invisible. El comandante Rodríguez, desde su pequeña nave humana, había activado algo que ni siquiera la doctora Chen había anticipado completamente. No solo estaba manipulando la gravedad alrededor de su propia nave, sino que había creado un campo gravitacional que se extendía por kilómetros, efectivamente convirtiendo el espacio circundante en una prisión invisible para cualquier objeto que entrara en su rango. Pero el verdadero shock llegó cuando las pantallas del anfiteatorio comenzaron a mostrar algo que hizo que incluso los representantes más experimentados se levantaran de sus asientos con alarma. No había solo una nave humana en el área. Las lecturas de sensores revelaban que había docenas de ellas, todas previamente invisibles,
todas equipadas con la misma tecnología gravitacional, todas posicionadas estratégicamente alrededor de la estación donde se llevaba a cabo la demostración. La flota humana había estado allí todo el tiempo, oculta no por tecnología de camuflaje tradicional, sino por manipulación gravitacional que había curvado la luz y las ondas de sensor alrededor de sus naves, haciéndolas efectivamente invisibles. Era una demostración de poder que iba mucho más allá de lo que cualquiera había anticipado. El representante de los Luminari, seres de energía pura que habían considerado a los humanos como poco más que primitivos durante siglos, comenzó a pulsar con un color rojo intenso que indicaba alarma extrema. Su voz, cuando finalmente habló, resonó con una urgencia que no había mostrado en milenios. Los Luminari habían construido su imperio en base a su capacidad para manipular energía, pero lo que estaban viendo desafiaba su comprensión fundamental de cómo funcionaba el universo. Los Keepers intercambiaron miradas que hablaban de siglos de conocimiento acumulado siendo súbitamente cuestionado. Como guardianes de la sabiduría galáctica, habían mantenido registros de todas las tecnologías conocidas, todas las especies emergentes, todos los avances científicos significativos. Pero no tenían registro alguno de que los humanos hubieran desarrollado algo tan revolucionario. La doctora Chen se dio cuenta de que la situación estaba escalando más allá de lo que habían planeado originalmente. La idea había sido una simple demostración de superioridad defensiva, una forma de establecer a la humanidad como una especie que no debía ser subestimada. Pero la presencia de toda una flota oculta había transformado la demostración en algo que parecía una demostración de fuerza agresiva. El capitán Torres recibió una comunicación encriptada en su dispositivo de muñeca. Era del almirante Harrison, el comandante supremo de las fuerzas humanas, quien había estado observando la demostración desde una ubicación secreta. El mensaje era breve pero claro: fase 2 autorizada. Proceder con revelación completa. Lo que Torres no había revelado, ni siquiera a la doctora Chen, era que la tecnología gravitacional era solo el comienzo. Los científicos humanos habían descubierto algo aún más extraordinario durante sus experimentos: la capacidad de manipular no solo la gravedad, sino el espacio-tiempo mismo. Podían crear no solo campos gravitacionales, sino distorsiones temporales limitadas. La nave Vortak, aún atrapada en el campo gravitacional humano, comenzó a experimentar algo que sus sensores no podían explicar. El tiempo alrededor de la nave había comenzado a moverse más lentamente. Para los ocupantes de la nave, todo parecía normal, pero para los observadores externos, la nave Vortak se estaba moviendo como si estuviera sumergida en un líquido espeso e invisible. Los representantes de las especies más avanzadas comenzaron a levantarse de sus asientos, algunos preparándose para evacuar, otros activando protocolos de emergencia. La demostración había cruzado la línea entre una exhibición de tecnología y lo que parecía ser una demostración de superioridad absoluta que amenazaba el orden establecido de la galaxia. Fue entonces cuando llegó la segunda revelación que cambiaría todo. Las pantallas del anfiteatro comenzaron a mostrar datos que habían sido clasificados durante décadas. La humanidad no había desarrollado la tecnología gravitacional recientemente. La habían tenido durante años, perfeccionándola en secreto mientras aparentaban ser una especie joven y relativamente indefensa. Más perturbador aún, los datos revelaron que los humanos habían estado estudiando secretamente las tecnologías de otras especies, no para copiarlas, sino para desarrollar contramedidas específicas. Tenían respuestas preparadas para las armas de plasma Vortak, para la manipulación de energía Luminari, incluso para las tecnologías ancestrales de los Keepers. La doctora Chen, al ver estos datos aparecer en las pantallas, se dio cuenta de que había sido mantenida parcialmente en la oscuridad sobre el verdadero alcance del proyecto. Su investigación sobre control gravitacional había sido solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, un proyecto que había estado desarrollándose durante décadas bajo el más absoluto secreto. El comandante de la nave Vortak logró finalmente establecer comunicación con el anfiteatro, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Reportó que sus sistemas estaban funcionando mal de maneras que no podía explicar, que el tiempo mismo parecía estar comportándose de manera anómala alrededor de su nave, y que había detectado firmas de energía que no correspondían a ninguna tecnología conocida en los registros galácticos. Los Keepers se pusieron de pie como un solo organismo, sus formas ancestrales moviéndose con una urgencia que no habían mostrado en milenios. Su líder, una entidad que había existido desde los primeros días de la civilización galáctica, habló con una voz que resonó con el peso de eones de experiencia. Declaró que lo que estaban presenciando no era simplemente una nueva tecnología, sino una amenaza potencial al equilibrio fundamental que había mantenido la paz galáctica durante milenios. Torres sabía que habían llegado a un punto crítico. La humanidad había revelado su mano, pero al hacerlo, había desatado fuerzas que podrían resultar en guerra galáctica o en el aislamiento total de la especie humana.
Las otras especies no tolerarían fácilmente la existencia de una tecnología que podría hacer que todas sus ventajas militares fueran obsoletas. Pero había algo más, algo que ni siquiera Torres sabía completamente. En las profundidades del espacio, más allá del alcance de cualquier sensor, otra flota estaba observando los eventos. Una flota que había estado esperando exactamente este momento durante décadas, preparándose para una revelación que haría que incluso la demostración de control gravitacional pareciera insignificante. La tensión en el anfiteatro alcanzó su punto máximo cuando las pantallas comenzaron a mostrar algo que nadie había anticipado. Una tercera flota apareció en los sensores, pero estas naves no eran de ninguna especie conocida. Eran estructuras masivas, antiguas, con una tecnología que parecía preceder a todas las civilizaciones galácticas actuales. El líder de los Keepers, su forma ancestral temblando por primera vez en milenios, pronunció una sola palabra que heló la sangre de todos los presentes: precursores. Los precursores eran una leyenda, una civilización que supuestamente había existido antes del amanecer de la era galáctica actual, desapareciendo misteriosamente hace millones de años. Pero la revelación más impactante llegó cuando la voz que emergió de las naves precursoras habló en perfecto inglés humano. «Hemos estado esperando este momento durante milenios», declaró la voz. «La humanidad ha finalmente alcanzado el nivel de desarrollo que habíamos previsto». La doctora Chen sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor cuando la verdad se hizo evidente. Los precursores no eran una civilización extinta, eran humanos del futuro, viajeros del tiempo que habían regresado para guiar el desarrollo de su propia especie. La tecnología gravitacional no había sido descubierta por accidente, había sido cuidadosamente introducida en la línea temporal humana por sus propios descendientes. El capitán Torres, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que toda su carrera militar, todas las batallas aparentemente perdidas, habían sido parte de un plan más grande. La humanidad había necesitado parecer débil para desarrollarse sin interferencia, mientras que en secreto construía las bases para convertirse en la especie dominante de la galaxia. Las naves precursoras comenzaron a activar tecnología que hizo que incluso el control gravitacional pareciera primitivo. El espacio-tiempo alrededor de toda la región comenzó a distorsionarse, creando efectos visuales que desafiaban la comprensión. Las otras especies, enfrentadas con la realización de que los humanos no solo poseían tecnología superior, sino que habían estado jugando un juego completamente diferente durante siglos, comenzaron a reevaluar todo lo que creían saber sobre el equilibrio galáctico. La nave Vortak fue liberada de su prisión gravitacional, pero su comandante ya no mostró ninguna hostilidad. En cambio, transmitió una solicitud formal de negociaciones diplomáticas, reconociendo implícitamente la nueva realidad del poder galáctico. Pero el giro final llegó cuando el líder precursor reveló que esta demostración no había sido para intimidar a las otras especies, sino para prepararlas. Una amenaza extragaláctica se acercaba, algo que requeriría la unión de todas las especies bajo el liderazgo tecnológico humano. La guerra espacial había terminado antes de comenzar, pero una nueva era de cooperación forzada estaba a punto de comenzar, con la humanidad no como la especie joven que todos habían subestimado, sino como los guardianes destinados de toda la civilización galáctica. En los meses que siguieron a la revelación, la galaxia experimentó una transformación que ninguna civilización había imaginado posible. El anfiteatro donde había comenzado todo se convirtió en el centro de una nueva alianza galáctica, con la humanidad no como conquistadores, sino como los arquitectos de una unidad que trascendía siglos de conflicto y desconfianza entre especies. La doctora Chen encontró su laboratorio expandido a proporciones que jamás había soñado, trabajando junto con los científicos más brillantes de docenas de mundos diferentes. La tecnología gravitacional humana se combinó con el conocimiento ancestral de los Keepers, la manipulación de energía de los Luminari y la ingeniería de combate de los Vortak. Juntos, comenzaron a desarrollar defensas que serían necesarias para enfrentar la amenaza extragaláctica que se acercaba. La doctora Chen encontró su laboratorio expandido a proporciones que jamás había soñado, trabajando junto con los científicos más brillantes de docenas de mundos diferentes. La tecnología gravitacional humana se combinó con el conocimiento ancestral de los Keepers, la manipulación de energía de los Luminari y la ingeniería de combate de los Vortak. Juntos, comenzaron a desarrollar defensas que serían necesarias para enfrentar la amenaza extragaláctica que se acercaba. El capitán Torres se convirtió en el primer comandante de la Flota Galáctica Unificada, una posición que jamás había existido en la historia conocida. Sus experiencias en las guerras espaciales del pasado, esas batallas que una vez había considerado derrotas humillantes, ahora se revelaron como el entrenamiento perfecto para liderar una fuerza militar diversa compuesta por especies que habían sido enemigas durante milenios. Los precursores, revelándose completamente como humanos del futuro, compartieron conocimientos que permitieron acelerar el desarrollo tecnológico de toda la galaxia en siglos.
Explicaron que su viaje al pasado había sido un acto desesperado, la única manera de preparar a la galaxia para una invasión que, en su línea temporal original, había resultado en la extinción de toda vida inteligente. Las especies que una vez habían visto a los humanos como primitivos ahora trabajaban junto a ellos como iguales. Los Vortak aportaron su experiencia en combate directo, los Luminari proporcionaron conocimiento sobre manipulación de energía a nivel cuántico, y los Keepers ofrecieron la sabiduría acumulada de millones de años de observación galáctica. La amenaza extragaláctica aún estaba años en el futuro, pero por primera vez en la historia, la galaxia estaba verdaderamente unida. Las fronteras entre imperios comenzaron a disolverse, reemplazadas por zonas de cooperación científica y militar. El control gravitacional humano se convirtió en la base de una nueva generación de naves espaciales que podían ser piloteadas por cualquier especie, democratizando una tecnología que había cambiado el equilibrio del poder para siempre. La doctora Chen, reflexionando sobre el camino que los había llevado hasta ese punto, se dio cuenta de que la verdadera revolución no había sido tecnológica, sino filosófica. La humanidad había demostrado que la supervivencia no dependía de ser la especie más fuerte o más antigua, sino de la capacidad de adaptarse, colaborar y pensar más allá de las limitaciones aparentes. El legado de aquella demostración en el anfiteatro no fue la dominación humana, sino la prueba de que incluso las especies más jóvenes podían cambiar el curso de la historia galáctica. La guerra espacial había evolucionado de un conflicto entre civilizaciones rivales a una alianza defensiva contra amenazas que ninguna especie podría enfrentar sola. Y en las profundidades del espacio, mientras la nueva alianza se preparaba para desafíos futuros, las estrellas brillaban un poco más intensamente, como si el universo mismo aprobara esta nueva era de cooperación que había nacido del momento en que la humanidad reveló que el control de la gravedad no era solo una tecnología, sino la clave para unir toda la galaxia.